Amigos, amigas, con el gusto de saludarles. Hoy es viernes 22 de marzo y con el enorme gusto y la posibilidad de poder llegar hasta ustedes donde quiera que se encuentren, que nos ven, que nos escuchan, que nos siguen. Gracias por estar como siempre todos los días ahí, acompañando este esfuerzo de carácter informativo, de análisis, de reflexión sobre los acontecimientos que van marcando la vida política, social, económica de la entidad federativa que es Zacatecas, desde Zacatecas para México y el mundo. Gracias por el favor de su compañía. Hoy es viernes y pues se ha vuelto una tradición que los viernes vamos discutiendo, analizando diversos tópicos en Zacatecas, y el día de hoy permítame darle la bienvenida al abogado destacado maestro universitario y por supuesto también en algún momento diputado local, el licenciado Santos Antonio González Esparza, hoy un abogado postulante dedicado a la vida profesional y que nos va a ayudar un poco a hacer el análisis y la reflexión de varios temas que son de interés para los zacatecanos. Licenciado, con el gusto de saludarlo. Mario, bienvenido y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme aquí a platicar con ustedes. Creo que de veras es importante que platiquemos sobre algunos tópicos, fundamentalmente el que me encomendabas relativo a los amparos, que ahorita están de moda en lo que se refiere a la nueva ley, a la ley que está en vigor del ISTESAC. Que en algunos casos pues ya no está en vigor. Yo creo que sí tenemos que hacer un análisis, no quiero decir rigurista, pero sí un análisis serio, donde podamos determinar cómo se ha venido concibiendo la ley, cómo desde el punto de vista legal del proceso legislativo, cómo desde la propia legislatura del Estado se han violentado algunas cuestiones con motivo incluso de la publicación de decretos. Tú lo sabes que todas las leyes, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y en el caso de Zacatecas, con la Constitución del Estado de Zacatecas, las leyes que se publiquen en el periódico oficial, en nuestro caso, adquieren validez plena. El problema es que el periódico oficial del Estado de Zacatecas, desde su concepción, desde su nacimiento con la nueva ley, es inexistente. Es inexistente. Y entonces aquí nos genera otro ruido distinto al de la violación constitucional que pudiera generarse o que está contenida en la ley del ISTESAC. ¿Por qué hablamos de que, y fíjese cómo de repente pareciera que la importancia del tema de los amparos pudiera ser el gran tema a discutir en esta conversación, pero el día de hoy nos llama la atención, y lo tenemos aquí, estimados amigos, amigas, que el periódico oficial del miércoles 31 de diciembre del 2014 es lo que le da sustento institucional, legal, a todo aquel mandato de carácter legislativo y obligatorio para la ciudadanía. También desde el punto de vista del Ejecutivo, que puede publicar o no los decretos gubernativos y adquieren rango legal a partir de su publicación, es que no es válido. ¿Por qué razón? Fíjate que la Ley Orgánica de la Administración Pública, vigente o que fue reformada en el año 2003, establecía que la Secretaría de Administración, o con anterioridad la Oficialía Mayor, era la titular, la encargada de la edición del periódico oficial. Era la que tenía pues la incidencia directa con el periódico oficial. Era la responsable de hacerlo. La responsable de hacerlo. A partir de diciembre del año pasado se da una reforma. La reforma seguramente que debe ser pleitos entre los funcionarios. La reforma dice, se la quitamos al secretario de Administración y ahora se la damos al coordinador jurídico. Y el coordinador general jurídico, a partir de que entre en vigor la nueva ley del periódico oficial, será el encargado tanto de editar, tanto de ordenar pues la publicación de todos los edictos que surjan
de todas las leyes y bueno, le quitan la facultad a la Secretaría de Administración de Gobierno del Estado, pero hay una cosa muy importante, que la propia ley establece que la nueva ley del periódico oficial va a abrogar la anterior a partir de que entre en vigor. Acuérdate que la Constitución Política de Zacatecas también establece una obligación que es la del refrendo. ¿En qué consiste el refrendo? El refrendo es que no solamente debe firmar el Ejecutivo, sino los titulares del ramo. Del área de que se trate, los documentos para que sean válidos los decretos. Y en este sentido encontramos que quien tenía la facultad para firmar la nueva reforma, pudiéramos decir, era el secretario de Administración. Digo, porque es un periódico vigente o es de la edición del 31 de diciembre del 2014. Del 31 de diciembre de 2014. Cuya responsabilidad era del secretario de Administración. Era del secretario de Administración, y una vez que se va a publicar la nueva ley, se establece que al día siguiente al de su publicación entra ya en vigor la nueva ley. En vigor la nueva ley y otro el titular. Pero el otro titular, que es el coordinador jurídico, se anticipa, por eso yo digo quizá en la pelea de quién tiene que permanecer en la historia escrita, se anticipa y firma el decreto quien es el actual coordinador jurídico. Y aquí yo técnicamente me atrevería a decir, hay una irregularidad, hay una incongruencia. Si el nacimiento de la ley del periódico oficial tiene vicios, la consecuencia lógica es que si nace con vicios de origen, todo lo que se publica en ella trae también vicios de nulidad. Y luego ya llegamos a marzo de 2015. Cuando se publica la nueva ley del ISTESAI. Pregunta de procedimiento. Derivado de este acto, por omisión, por adelantamiento, por historia, por vanidad, por egocéntricos, lo que haya sido, todo lo que se publique posterior al decreto del 31 de diciembre del periódico oficial es nulo de pleno derecho. Yo creo que corre ese riesgo. Corre ese riesgo desde el punto de vista hipotético. Que nadie ha encabezado ninguna acción de esta naturaleza. Si bien es cierto que en la legislatura del Estado está una iniciativa que está recorriendo ya la gran mayoría de los municipios para reformar la Constitución del Estado de Zacatecas en el sentido de que ya no se requiere el refrendo, bien, puede darse, pero no tiene efectos retroactivos. Entonces también lo volverían, lo harían nulo. También vamos, ¿qué pasará con todas las leyes de ingresos, presupuestos de egresos del Estado? Esa es una, pero hay una reforma constitucional del constituyente permanente que el Congreso del Estado aprobó, que tiene que ver con la recientemente reforma en materia electoral y que también tuvo que ser publicada en el periódico oficial. Vuelvo a lo mismo. Si empezamos a generar un análisis exhaustivo, bueno, pues en este gobierno no pasa nada. Yo he escuchado los titulares de la coordinación jurídica que dicen, no pasa nada, las leyes están bien, es derecho positivo, es derecho vigente, no sucede nada. El problema es que cuando analizamos que se abrogó una ley de responsabilidad de los servidores públicos que venía del año 2001 y que después entra en vigor otra en el 2013, con posterioridad a las reformas, fíjate, con posterioridad a las reformas de la ley orgánica, y si nos retrotraemos en el tiempo vamos a llegar a la conclusión, en el mes de junio del 2013, que se reforma la ley orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, ahí se habla de que el encargado de la fiscalización es el Contralor.
Pero esa figura deja de tener efectos una vez que entre en vigor la nueva ley de la administración pública del estado de Zacatecas. Y una vez que entró en vigor, en ese ínter, 3-4 meses después, llega una nueva ley de responsabilidad de los servidores públicos y habla que quien va a revisar nuevamente, a fiscalizar y a imponer sanciones es el Contralor. Cuando la figura de Contralor había desaparecido también ya de la ley orgánica para dar paso a un secretario de función pública. Y entonces la interrogante sigue, el vicio sigue. El vicio aquel que decían en un gobierno se dejó abierta la posibilidad para que otro gobierno o algunos personajes del gobierno se liberaran de responsabilidad. Ya vamos a cerrar esa puerta, yo no creo. Siguió abierta, claro, con otro mecanismo. Indudablemente. Entrando de lleno a la otra materia, por ejemplo, y pensando que no pasó nada en materia legal con el tema del periódico oficial, hay amparos promovidos por poco más de 1,000 trabajadores, según se ha dicho, respecto de la vigencia de la nueva ley del ISTESAC. El juez de distrito ha decidido otorgar la suspensión definitiva a los quejosos, o sea, les da la potestad de hacer la revisión y dice: suspendo, tienen que depositar una fianza para hacer válida esa suspensión como garantía, y al final de cuentas el juez, pasado un periodo de tiempo que bien pueden ser 3, 5, 7 meses, un año, no sabemos, se va a pronunciar sobre el asunto de constitucionalidad o no de la ley, y eso va a terminar de tajo con el proceso de amparo. ¿Cómo está el asunto? En principio, yo te hago la aclaración, no llevo ningún juicio. Eso es lo importante. Hay que decir que no hay ningún, usted como abogado postulante, usted no ha participado en ningún asunto. No quiero hablar ni a favor de los trabajadores, ni en contra de los trabajadores, ni a favor de la institución. Sí tengo conocimiento de los amparos, me han consultado algunas gentes. Primero te doy una de las razones. A mí me hicieron alguna propuesta pues para elaborar un amparo. Yo soy de las gentes que considera que en tratándose de este tipo de amparos o de oposición de la gente, tiene que ser un amparo general en el que le ayudes a la gente, que no le cobres. Pero cuando le fijan a la gente una tarifa para elaborarle el amparo, creo que ahí pierde la esencia misma de lo que la gente quiere. El amparo, pues, yo tengo varios conocimientos pues de la gente que me ha llevado sus amparos para analizarlos. Dependiendo de los abogados, depende también quiénes son las autoridades responsables. Y también debo decirte, no todos los amparos tienen suspensión definitiva concedida. Otros sí, otros no. La gran mayoría sí. Pero tenemos que hablar de la diferencia que existe del amparo con la suspensión. El amparo, en efecto, es una forma de control de constitucionalidad. Y para controlar la constitucionalidad es necesario que la autoridad responsable no aplique la ley. Si aplicara la ley, entonces son hechos consumados y ya no tiene caso la concesión del amparo. De tal manera que en un primer momento se pide la suspensión provisional. Y la suspensión provisional, el juez de distrito tiene que analizarla que no atente contra el interés público. Difícilmente atenta contra el interés público porque una de las precisiones es la siguiente: solamente quien pide el amparo, solamente para él habrá suspensión. Eso quiere decir algo muy simple. A contrario sensu, quien no pidió el amparo sigue aplicando la ley. La ley sigue vigente.
Pero la suspensión es para que no se aplique la ley en lo que se resuelve el amparo. La suspensión provisional es mientras el juez tiene conocimiento de la certeza de los actos, hasta en tanto no me informe la autoridad con un informe que le va a pedir, que le denominamos previo o con justificación dentro de los términos que establece la ley de amparo, y una vez que la autoridad reconoce la existencia del acto reclamado, entonces ya el juez de distrito está en condiciones de decir: voy a conceder la suspensión definitiva, condicionada a eso que tú decías, a que me traigas una fianza. Que sirva de garantía. Que sirva de garantía por si hay daños y perjuicios. Pero además, hasta donde yo tengo conocimiento, esa garantía no se tasó en dinero, le dice el juez de distrito: tú haces el cálculo de acuerdo con las cotizaciones. Si hablamos de dinero, que es la esencia de lo que yo te decía, ¿por qué no participé? Porque hay trabajadores, nosotros estamos acostumbrados a decir que la gente gana buenos salarios en Zacatecas, y no es cierto. La gente gana poco, la cantidad pues no es muy alta, comparada pues en otras entidades federativas, de tal manera que hay trabajadores que por mes les descuentan para el ISTESAC 200 pesos, multiplicados en un año pues van a ser 2,400 pesos. Quiere decir que en 2 años ellos aportan 4 o 5 mil pesos de cuotas. Y de pronto llega el abogado y les cobra 5 mil pesos, pues no creo que haya Son 2 años de aportación. Son 2 años de aportación, que yo le diría al trabajador: mejor apórtelos para su cuenta personal y que eso le genere otro tipo de condiciones. Pero bueno, eso es de cada quien. De tal manera que la concesión de la suspensión no es la concesión del amparo. El amparo tiene que seguir su curso y tiene que verificar los conceptos de violación que se vierten. Por ejemplo, a mi juicio, uno de los conceptos de violación que debieran haber sido es ese. El del periódico oficial. El del periódico oficial. Porque si una ley se publica en un periódico oficial cuya ley tuvo nacimiento con vicios, por consecuencia es irregular. Es irregular. Hablemos de figuras pues en materia civil. Y sin aplicación. Que algún acto jurídico, cuando nace viciado, nace con pues nulo. Se genera la inaplicabilidad de la ley. Claro, entre otras. Pero además yo quiero verlo también como un distractor. Como un distractor porque en esencia lo que está pasando con la ley del ISTESAC es que nos mete a otra dinámica que muy pocos hemos analizado. Y muy pocos hemos analizado porque ahora la nueva ley del ISTESAC establece que no es la ley del servicio civil de carrera la que va a suplir en parte pues a la ley del ISTESAC. Bueno, no de carrera, la ley del servicio civil. La ley del servicio civil, tienes razón, porque hay otra, le llamábamos de carrera, porque hay otra del servicio profesional. Y antes se dirimían los temas laborales ante la Junta de Conciliación. Se dirimían ante los tribunales de conciliación. ¿Qué diferencia un tribunal laboral de un tribunal de lo contencioso? Pues que acá tenemos a representantes del gobierno, pero también de los trabajadores y de los patrones. Y cuando nos vamos a el tribunal de lo contencioso administrativo, solamente tenemos a un representante del gobierno. Solo le llamamos tribunal de lo contencioso, pero el presidente magistrado es uno. Dicho en otros términos, los tribunales laborales son constituidos así porque permiten que tanto los trabajadores como los patrones puedan mediar ante, entre comillas, la injustificación
de una decisión dictatorial del representante del gobierno. Y ahora mandamos a todos los trabajadores que tengan conflictos de seguridad social a que los diriman en un tribunal de lo contencioso administrativo. Son los grandes temas. Como conclusión, licenciado, para no prolongar mucho en razón de también nuestra audiencia, ¿qué va a pasar? Seguramente, yo he escuchado incluso a algunos abogados que comentan, logramos ya la suspensión definitiva. Quien no haya promovido amparo, vaya y dígale al Congreso que ya deje de aplicarse esta ley o que la reformen. No, yo creo que esa no es la medida. Lo que va a pasar es que si es que se concede el amparo y protección de la justicia federal, solo va a ser para quien lo pidió. Pero aquí entra otro nivel de efectos. No hemos segmentado quiénes o cuántos o qué calidad tienen los que promovieron el amparo contra la ley del ISTESAC. Sí, porque los que ganaron ahora la suspensión definitiva, algunos tienen de 0 a 10 años. Los que tienen de un día a 10 años, ¿qué ganan con ganar? Ese es el problema. El otro problema es que los que tienen de 10 años un día a 20 años, el otro problema es que ganan con ganar. ¿A dónde voy? Porque voy pues entonces a determinar si esta es una ley heteroaplicativa o es una ley autoaplicativa. Dicho en otros términos, ¿el amparo solamente procede cuando entró en vigor o cuando me afecta? Ahí la diferencia de las leyes heteroaplicativas y autoaplicativas. Cuando entró en vigor me afectó directamente. Después de que entró en vigor me afectó directamente y es cuando puedo promover el juicio de amparo contra leyes. O sea, son dos momentos fundamentales. Hay que encontrar el punto exacto. Hay que encontrar también el punto exacto. ¿Por qué razón? Porque no todos tienen la misma situación. Recordemos lo que pasaba, algo similar en el 2007 con la reforma a la ley del ISSSTE, que a nivel nacional hubo más de 500,000 de amparos y sale el presidente de la Corte de Justicia de la Nación, el presidente de los 11 ministros de la Corte, y el presidente decía: hay inconstitucionalidad en la ley del ISSSTE. Pero los otros 10 votaron a favor. Pero los otros 10 votaron a favor de que no, o dicho en otros términos, no es inconstitucional. ¿Y qué pasó con los amparos? Todos. A la basura. A la basura. ¿Y hoy qué está pasando? Que no nos hemos fijado pues ahora, porque entonces empezaron a manejarse figuras en la nueva ley del ISTESAC, que como lo hicimos individual, en lo colectivo pueden pasar muchas cosas. Puede ser no operativo. Por ejemplo, algo peligroso, si una entidad pública no aporta las cuotas de los trabajadores, y si el instituto o el ISTESAC saca a esos trabajadores del ISTESAC, ¿cuál va a ser el problema? El problema es que ahora vamos a generar una situación que le va a dar facultades a las entidades públicas, a los municipios, a los organismos centrales para que dejen de pagar las cuotas, no tengas derecho a la seguridad social. Es como si dijéramos: tienes una patente de corso para que todas las empresas, cuando no quieran, no le paguen al seguro social. O sea, qué terrible. Y al final... ¿Y los derechos? Adquiridos. ¿Cómo le vamos a hacer? Y eso no lo estamos peleando. Por eso yo digo que estamos viendo un entorno muy individualista en los amparos de la ley del ISSSTE. Nos queda perfectamente claro. Y yo, pues, de entrada, agradecerle
esta primera fase, porque seguramente así va a ser, primera fase de análisis que ha puesto el dedo en la llaga. Hoy tenemos 2 leyes aplicables para Zacatecas en materia de ISTESAC, pues. Una para los que ganaron el amparo, bueno, los que se les otorgó la suspensión definitiva, que es la anterior, otra para los que no, y a la vuelta del camino, de acuerdo con la eventual posibilidad de que no exista ninguna. Esa es una situación muy real. Licenciado. Claro, esa es una opinión también que a lo mejor se desvanece con otro tipo de elementos. Pero yo digo que abramos al debate. Y la discusión está abierta, a final de cuentas. Licenciado Santos Antonio González. Muchas gracias. Muchas gracias como siempre. Muy amable. Y yo creo que queda perfectamente clara mucha de la duda y de las discusiones que en materia legal existían al respecto. Yo le agradezco como siempre el favor de su compañía. Pásela muy bien y seguimos como siempre en Notivideo Zacatecas.